Bueno, primero quiero darle la bienvenida a todos. Hoy vamos a hacer otro cursito de traducción y lenguaje y vamos a hablar de algunos misterios de las siglas, cuándo se traducen, cuándo no se traducen, ese tipo de cosas. Y vamos a ver algunos errores comunes que publicó Fundeu y les voy a dar algunas recomendaciones con respecto a Fundeu. Así que bueno, empecemos. Vamos a empezar entonces con las siglas. Y vamos a hacer algunos ejercicios muy breves para tratar de ver cuándo se traduce una sigla y cuándo no, porque eso muchas veces es difícil de determinar. Otras dudas que han surgido es el desarrollo de las siglas, o sea, el significado de las siglas. ¿Se escribe con mayúsculas iniciales o con minúsculas iniciales? Y después veremos cuándo se escribe el desarrollo de la sigla en cursiva, que es otra consulta que me han hecho alguna vez. Así que hacemos entonces un breve ejercicio introductorio. ¿Cuál de estas dos opciones es la correcta? Y la oración en inglés es: PPE is equipment that will protect the user against the risk of accidents or of adverse effects on health. Y tenemos dos opciones. Un EPP, equipo de protección personal, entre paréntesis, es un equipo que protege al usuario del riesgo de accidentes o de efectos adversos para la salud. Y la segunda opción sería un equipo de protección personal, entre paréntesis, Personal Protection Equipment, PPE, es un equipo que protege al usuario del riesgo de accidentes o de efectos adversos para la salud. A ver, cuéntenme qué les parece. Pueden activar el micrófono, pueden contestarme en el chat. ¿Cuál de estas dos opciones es correcta? Betty, yo creo que cualquiera de las dos es correcta dependiendo de la guía de estilo. Muy bien, es correcto. Cualquiera de estas dos opciones es correcta. De acuerdo a nuestra guía de estilo, nosotros utilizamos muchas veces la segunda opción, pero en este caso en particular, EPP es una sigla bastante reconocida también. O sea que también podemos usar la primera opción sin ningún problema. ¿Qué pasa en particular con las traducciones que nosotros hacemos? La mayoría de nuestros clientes están en Estados Unidos. Entonces, a veces tenemos que tener en cuenta el público meta. Si nosotros vemos que hay una sigla que se está utilizando más en Estados Unidos y nosotros estamos traduciendo al español de Estados Unidos, vamos a darle preferencia a la sigla que es más común en Estados Unidos. Sin embargo, si nosotros traducimos para América Latina, es probable que optemos por la opción 1, porque nosotros rara vez utilizaríamos la sigla en inglés en América Latina. Por último, España, la tendencia a traducir las siglas es mucho mayor. O sea que para España, sin duda, que utilizaríamos la sigla en español. Veamos ahora algunas siglas. A ver, cuéntenme, viendo estas siglas, ¿qué les parece que tienen en común? Bueno, en este caso es que son instituciones o organizaciones que están directamente en Estados Unidos o, bueno, en el caso de la segunda es una ley. Ujú. Sí, o sea, son nombres propios. Y además, como bien lo dijiste, son siglas específicas de Estados Unidos. Entonces, ¿qué haremos nosotros con este tipo de siglas? No las traducimos. ¿Por qué? Porque primero que nada se usa la sigla en inglés en Estados Unidos. Pero además, si nosotros se nos ocurriera traducir la sigla, en Estados Unidos no entenderían de qué estamos hablando. Es importante entonces este tipo de siglas que son específicas y
yo estoy hablando de Estados Unidos, pero las siglas que son específicas a un determinado país, es mejor no traducirlas. En cuanto al desarrollo de la sigla, ese lo vamos a traducir según lo que indicamos en la guía de estilo. O sea, vamos a fijarnos si esa institución tiene una traducción reconocida. Si la tiene, utilizaremos ese nombre, y si no, seguimos con el criterio que se indica en la guía de estilo normalmente. Aquí tenemos otro conjunto de siglas. ¿Qué tienen en común estas siglas? Bueno, en este caso también son nombres propios Muy bien, son nombres propios. y en este caso son pues organismos internacionales. Exactamente. Son siglas de organismos internacionales. Entonces acá cambia un poquito, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer en estos casos? Tenemos que ver cada organización cómo trata su sigla, si la traduce o no. Por ejemplo, UN, the United Nations, se traduce como ONU, Organización de las Naciones Unidas. UNESCO no se traduce, queda igual. NATO se traduce como OTAN, y WHO se traduce como OMS, Organización Mundial de la Salud. Así que no hay una regla general para esto. Nosotros tenemos que ir a la empresa o a la institución y ver cómo ellos manejan sus siglas. El tercer caso. ¿Qué tienen en común estas siglas? Son nombres de empresas. Son nombres de empresas, excelente. O sea, son nombres propios y son o marcas registradas o nombres de empresas que se inscribieron en registros de comercio con esa sigla. O sea que ahí nosotros no podemos inventar. Esto es algo que está registrado y que nosotros entonces no podemos cambiar. Por lo tanto, estas siglas no se traducen, nunca. Como les decía, una duda que me han consultado es cómo se manejan las mayúsculas y las minúsculas en las siglas. Y en algunos casos no hay dudas cuando son nombres de instituciones, entidades, lleva mayúscula porque son nombres propios. Pero hay algunas situaciones como estas en las que a uno le entra la duda porque no son nombres propios, pero son parte de una sigla. Acá tenemos el ejemplo. As the Army commander surveyed the battlefield when analyzing the real-time ISR data, the need of a swift decision-making and a comprehensive COA to maneuver the enemy was evident. Y la traducción sería, mientras el comandante del ejército observaba el campo de batalla, al analizar los datos de ISR en tiempo real, se hizo evidente la necesidad de una toma de decisiones rápida y un COA integral para superar al enemigo. Esto es un texto militar, por lo cual, en general, salvo otras indicaciones del cliente, las siglas militares se dejan en inglés. Pero, ¿qué pasa entonces con, yo los puse ahora con todas mayúsculas, solamente para indicar el significado, pero ISR, por ejemplo, es inteligencia, vigilancia y reconocimiento, y COA es curso de acción. Entonces, ¿las escribo con mayúsculas o las escribo con minúsculas? ¿Qué les parece? ¿La opción 1 o la opción 2? Yo me voy por la segunda, Betty. Exactamente. Es la segunda. ¿Por qué? Porque no son nombres propios, no hay ningún motivo por el cual estén en mayúscula.
Y lo que nos confunde a nosotros es que es parte de una sigla. ¿Qué pasa entonces con el desarrollo de las siglas? Todos los desarrollos de las siglas siguen las reglas generales del español. Entonces, si seguimos las reglas generales del español, esto no va con mayúsculas, tiene que ir con minúsculas. Otra duda que me han consultado es cuándo va en cursiva y cuándo va en redonda. En primer lugar, las siglas siempre se escriben en redonda, no van en cursiva ni aunque sea una sigla extranjera. El desarrollo de las siglas se escribe en redonda o cursiva según lo que corresponda a las reglas del español. Entonces acá tengo un ejemplo. CD, la sigla la escribimos con redondas, pero si yo quisiera poner el significado de esa sigla, lo pondría en cursiva, compact disc. Pero si lo escribo en español, obviamente va con redonda. El segundo ejemplo es un nombre propio, y los nombres propios no van en cursiva, aunque sean nombres extranjeros. Entonces, IBM, International Business Machines, va con redonda. En Fundeu hay una explicación muy buena acerca del uso de las siglas. Lamentablemente, la variedad de situaciones que hay con el manejo de las siglas es tan amplio que a veces es difícil generar reglas estrictas. Entonces les puedo dar una idea general, y Fundeu también da una idea general, pero en realidad es probable que se encuentren con situaciones donde de todos modos tengan dudas. Y con esto, ya hablando de Fundeu, quiero pasar a la segunda parte, que es hablar un poquito de Fundeu. Yo estoy segura que todos lo conocen, pero no sé cuánto lo usan. Es un excelente recurso para encontrar respuestas a nuestras dudas de español, tanto del uso como consultas gramaticales o ortográficas. Fundeu tiene de todo. Entonces, es bueno que lo tengan muy en cuenta cuando están haciendo una traducción y les aparece algo que no les parece que esté correcto. Vayan a Fundeu y busquen, porque hay muchísima información y es muy posible que encuentren la respuesta que están buscando. Si no la encuentran, tienen otra opción, que es consultarles. Ellos tienen ahí el botoncito de consúltanos, donde ustedes pueden mandarles un mail y hacerles una consulta y ellos les responden. También les recomiendo que se suscriban al boletín de recomendaciones. Acá, la pestaña recomendaciones, si ustedes entran ahí, pueden ingresar su dirección de correo electrónico y todos los días les va a aparecer una recomendación nueva. Y de verdad son buenísimas. A mí me han sacado muchísimas dudas. Y en definitiva es como hacer un curso de español profundo dedicándole 2 minutos al día. Así que realmente se los recomiendo. Veamos entonces algunas de las cosas que nos recomienda Fundeu. Esto fue parte de una publicación que ellos hicieron acerca de la energía limpia. Ellos sacan a veces claves de redacción sobre determinados temas y ya dentro de esos temas manejan distinta terminología. Entonces, esto, por ejemplo, fue una de esas claves de redacción y aclaraba que hídrico, hidrológico e hidráulico no son lo mismo y no son sinónimos y no se pueden intercambiar entre sí. Hídrico perteneciente o relativo al agua como elemento de la naturaleza. Hidrológico está relacionado con el agua y su distribución en la tierra, que es parecido pero no es lo mismo. Y hidráulico se aplica al estudio del equilibrio y el movimiento de los fluidos en general, como por ejemplo en el caso de bomba hidráulica. Después, esto lo copié, es una de esas recomendaciones
que Fundeu me envía todos los días. Y este es un error que se ve muchísimo. No hay manera de que es en realidad el modo correcto en vez de no hay manera que. Y debajo nos da algunos ejemplos de uso inadecuado. Por ejemplo, no hay manera que se acabe de firmar el contrato, no hay manera de que se acabe de firmar el contrato, sería el uso adecuado. Y aquí tenemos otra recomendación diaria. Se logró rescatar a alguien y no alguien logró ser rescatado. Y esto tiene que ver mucho también con lo que hablábamos en los cursitos anteriores de traducción y lenguaje acerca del uso de la voz pasiva. Fíjense que una persona no puede lograr ser rescatada. En realidad, ¿es rescatada o no es rescatada? Y nos da algunos ejemplos acá del uso inadecuado. Los dos hombres lograron ser arrestados. Debería ser, los dos hombres pudieron ser arrestados. Una carta encriptada ha logrado ser descifrada en Francia. Una carta encriptada ha sido descifrada finalmente en Francia. El impactante caso de una mujer que logró ser rescatada en Brasil, el impactante caso de una mujer a la que se logró rescatar en Brasil. Así que mucho cuidado cuando se usa lograr en voz pasiva, porque cambia el significado de la frase. Y aquí tenemos el último, que también me pareció interesante. La diferencia entre lamentar algo y lamentarse de o por algo. Y acá tenemos algunos ejemplos de uso inadecuado. Lo demuestran otras cartas en las que se lamentaba que todo el mundo lo acusase. Lo demuestran otras cartas en las que se lamentaba de que todo el mundo lo acusase. ¿Qué pasa con esto? En esta frase en particular, uno tiende a evitar el dequeísmo, pero lo que pasa que algunas veces es necesario o es lo correcto. Entonces, tenemos que tener cuidado con ese tipo de oraciones. Varios hinchas se lamentaron que les tocara el Flamengo. Y el uso adecuado sería, varios hinchas se lamentaron de que les tocara el Flamengo. Se hizo conocido por subir contenido a redes sociales donde se lamentaba que hubiera salido el disparo. Se hizo conocido por subir contenido a redes sociales donde se lamentaba por qué no hubiera salido el disparo. Ven que aquí hay distintas variantes muy interesantes. Así que bueno, eso es todo por hoy. Les agradezco a todos la participación y bueno, los veo en el próximo cursito. Gracias, Super Betty. Betty, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas Gracias, Betty. buen día para todos. Gracias, Betty, que estén muy bien.